Bendecimos a nuestro Dios por todo lo que nos permite y hace con nosotros en este lugar. No sé si entre nosotros está Luis Jalal. ¿Pudo venir? Está allá el joven. Amén. Dios le bendiga. Luis Jalal se entregó a Cristo en la célula con nuestra hermana Arlene y nuestra hermana Sari, donde es anfitrión nuestro hermano Rudy y hermana Mónica. Dios le bendiga, Luis. Dios le bendiga. Y ayer miré que también estaba aquí. Y gloria al Señor, sigamos adelante. También, no sé, quiero preguntar si está César Orellana. No sé si vino, no pudo venir. César Orellana también es una persona que se entregó a Cristo el día viernes en la célula de nuestro hermano Víctor Bardales con el hermano Dilmer, que es el colíder, y él mismo es el anfitrión en esa célula. Así que se entregó a Cristo César Orellana también, lo cual es una victoria. Bueno, la gloria sea para nuestro Dios. Al final vamos a mencionar que hay algunas, bueno, cómo están marchando hasta hoy las reuniones. Les animamos, Luis, que sigamos adelante. Usted es muy bienvenido a este lugar y nos da mucha alegría que esté aquí con nosotros. Amén. Ahora vamos a entrar, hermanos, punto y aparte, vamos a irnos a la palabra del Señor y les voy a pedir que busquemos una parte muy, muy conocida. Y esto es el libro de Génesis capítulo 6. Ya usted sabe de lo que qué tema trata esta parte. Libro de Génesis capítulo 6. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 8 para adelante. Libro de Génesis capítulo 6, verso 8, hasta allá por el 17 más o menos, por ahí. Ahí la palabra del Señor vamos a leer. Bendito sea nuestro Dios. Gloria al Señor. Fue el lunes que empezamos las células, hermanos, y fue el lunes la primera reunión de planeación y el día viernes fue la ejecución de la célula. Ya la principal reunión. Bueno, estamos ahí, hermanos. Génesis capítulo 6, verso 8. Verso 8 hacia adelante. Dice la palabra de Dios así para su gloria y honra. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí está el llamado para Noé. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafactearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Eso lo vamos a explicar más adelantito para ver qué tamaño era. Una ventana harás al arca y la cabeza. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso. ¿Cuántos pisos iba a ser, hermanos? Piso bajo, segundo y tercero. Y por último le repitió: y he aquí
que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, dijo Dios, morirá. Qué tremenda sentencia. Oremos al Señor. Amado Dios, respáldame, Señor, al hablar tu palabra. Te pido, Señor, que me uses, que tu palabra edifique, sustente, nutra, anime, consuele, restaure, salve al perdido. Tu palabra afecte la conciencia. Tu palabra no retorne vacía. Que tu palabra llegue a lo profundo de nosotros, Señor. Bendíganos con su palabra en esta reunión esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, todo mi ser lo pongo y lo he puesto a su disposición ahora. Úseme para su gloria. Amén y amén. Vamos a hablar la palabra del Señor ahora. Y mi tema, Noé en medio de una generación perdida. Así será nuestro tema hoy. Noé en medio de una generación perdida. Ustedes y yo y todos aquí sabemos, hermanos, lo que dice la Biblia. Sabemos esta historia. Y dice la Biblia que uno de los principales problemas de aquel momento, de aquel tiempo, era que la tierra se había llenado de violencia. Había corrupción, ustedes saben la historia de cómo estaba aquel mundo antediluviano. Pero uno de los puntos pues que resalta es que la tierra estaba llena de violencia. Había peligro. También si alimentamos con el Nuevo Testamento encontramos que la gente comía, bebía, es decir, había abundancia. La gente solo pensaba en el deleite, el placer, entretenimiento y todas estas cosas. Y es bien conocido ya este pasaje. Pero una de las cosas que marcó a esa generación es que dice la Biblia que el pensamiento de la gente era de continuo solamente hacia el mal. Era tanta la maldad que la gente solo pensaba, dice, en hacer el mal. Esto obligó a Dios a tomar una decisión, y esta decisión fue de borrar de la faz de la tierra a todo ser viviente, raer a todo ser viviente. Y ustedes y yo conocemos muy bien esta historia. ¿Verdad que así estaban las cosas, hermano, en ese tiempo? Maldad, pecado, la gente no tomaba en cuenta a Dios. Si alguien hablaba de Dios como Noé, era tenido como un loco. De manera que la gente solo pensaba en hacer el mal. A continuación, quiero mencionar algo que quizás me sea un poquito difícil, pero trataré de hacerlo de la mejor manera. Y esta información es muy importante. Primero es que, y voy a necesitar la ayuda de la pantalla, nuestros hermanos. Lo primero es que cuando vino el diluvio, sobre toda aquella generación, sobre todo aquel mundo, cuando vino el diluvio, ¿cuántos se acuerdan la edad que tenía Noé? 600 años tenía Noé. Cuando vino el diluvio, dice la Biblia, que la edad de Noé era de 600 años. Libro de Génesis capítulo 7, verso 6. Si lo leemos ahí, lo presentan nuestros hermanos y lo hacen con lo más que pueda rápido, será una bendición. Dice, era Noé, como dice, de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y si fuéramos a leer el verso 11 de ese mismo capítulo, encontramos lo mismo. Hablando, confirma, en el año, dice, 600 de la vida de Noé, y da detalles, fue que vino aquel gran diluvio. Entonces, ¿a qué edad vino el diluvio? Vino cuando Noé tenía, regáleme una botellita de
Sí, yo padezco de eso, hermano. Yo ocupo el agua casi siempre es cuando inicio. No sé. Entonces, miren, tenía Noé 600 años. Ahora, miren ustedes cómo la gente vivía tanto en aquellos tiempos. Yo quisiera vivir así, pero ese es otro asunto más, muy aparte. Yo deseara que eso fuera así, pero ya no es así. 600 años. Ahora, muchas gracias. Cuando Noé tuvo a su primer hijo, ¿saben ustedes cuántos años tenía? 500 años. ¿De cuántos años tuvo hijo Noé? Respuesta, 500 años. O sea, él llegó a 300 años, llegó a 400 años y nada de hijo, solo. Llegó a 490 años y no habían hijos, hermano. Miren cómo era la vida. Dice capítulo 5, verso 32. ¿Cómo dice? Capítulo 5, verso 32. ¿Cómo dice? Dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a sus hijos. Ahí están los nombres de los muchachos. Bienvenido, Weimar. ¿Es Weimar? ¿Sí? O Weiner era allí, que estuvo en nuestra primera reunión en la célula de hermana Arling y con la hermana Sari. Bienvenido, me da gusto que está con nosotros aquí. Siendo Noé de 500 años fue que tuvo los primeros hijos. Ahora, ya vimos que Noé, el diluvio fue cuando tenía 600 años. Noé tuvo hijos cuando tenía 500 años. ¿Y cuántos años predicó Noé? ¿Cuántos? 120 años. ¿Qué nos dice esto? Quiere decir que cuando Dios le dio el anuncio a Noé y le dijo, mira, fíjate que he decidido esto y lo otro. Voy a traer el diluvio sobre la tierra y voy a matar a todo ser viviente. ¿A los cuántos años de la edad de Noé sale que le dio el anuncio? 480 años. ¿Cuántos años tenía Noé cuando recibe el anuncio? 480 años. Cuando nosotros sacamos conclusión, desde el momento que se le da el anuncio, este hombre empezó a predicar, a trabajar, a construir. Entonces quiere decir, porque la Biblia dice que predicó 120 años, entonces quiere decir que el anuncio que se le dio a Noé fue cuando él tenía 480 años. De 480 para 600 que vino el diluvio, 120 años les predicó que se apartaran de todo mal, que ya muy pronto viene el diluvio y arroyos de agua por el Señor. ¿No es cierto? Hasta canto. Mire hermanos, 120 años. Ahora hagamos un resumen. Nunca se nos va a olvidar. Hagamos un resumen. Tenía 600 años cuando vino el diluvio. Cuando tuvo los hijos tenía 500 años. Y cuando se le dio el anuncio del diluvio tenía 480. Si los hijos los tuvo cuando tenía 500 años, entonces quiere decir que Noé, cuando recibe el anuncio y empieza o comienza la construcción, él todavía esperó, es decir, todavía trabajó 20 años antes que nacieran sus hijos por pura fe. Es decir, cuando Dios le dijo, leámoslo otra vez, mire el anuncio en el verso 13 y 14, mire el anuncio que se le dio, verso 13, el verso 13, ¿qué dice el verso 13? Dice el 13 y el 14. Y he aquí que yo traigo un diluvio. Dijo pues Dios a Noé,
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra. ¿Y qué más dice el otro versículo? Aquí está. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafacte harás por dentro y por fuera. Y lo que viene a continuación, hermanos, dice, donde le habla de la mujer, de los hijos, le dice, ¿en qué versículo? Y de esta manera le harás una ventana. El 18. Gracias, hermano. ¿Qué dice el 18? ¿Qué dice? Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí hay algo, hermanos, ya sorprendente de parte de Noé. Ya aquí, ya hay algo sorprendente. ¿Por qué razón? Porque el anuncio se lo está dando 20 años antes de que tuviera hijos. Y Dios le está diciendo, hazte un arca porque allí vas a salvar, ahí vas a entrar a tu mujer, vas a entrar tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, es decir, tus nueras. Y Noé comenzó a construir. ¿No crees que ese es un acto de fe? Qué terrible acto de fe. 20 años trabajando. Hermanos, 20 años trabajando sin mirar hijos todavía. Y Dios le dijo, constrúyela porque va a ser para tus hijos. Pero no tenía hijos. ¿Cómo le parece? ¿Qué le parece eso? Qué tremenda fe de Noé. Es decir, el hombre, hermanos, nos da tanto ejemplo aquí que él comenzó a construir, comenzó la construcción, comenzó aquel gran trabajo, comenzó aquel gran proyecto, pero no tenía hijos todavía. Quizás estaba casado, no lo sabemos, quizás tenía mujer, no lo dice la Biblia, pero hijos no habían todavía. Pero él ya está trabajando porque se le ha dicho, ahí vas a guardar a tus hijos, ahí vas a guardar a tu mujer, y ahí vas a guardar a las nueras tuyas, las mujeres de tus hijos. Y Noé, hermanos, comenzó a trabajar con aquella certeza, con aquella seguridad. ¡Qué fe la de Noé, hermano! Por eso Hebreos 11:7, cuando habla de Noé, dice que Noé, cuando recibió el anuncio, cuando fue advertido, dice, del diluvio, de lo que vendría, de aquel juicio divino, dice, con temor preparó el arca, con temor construyó el arca, dice, y dice que lo hizo. Ahí está. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, ¿qué cosas? Que aún no se veían. Claro, si él no sabía que iba a tener 3 hijos, él no sabía que hasta iba a tener nueras. Fue advertido del diluvio, fue advertido del juicio, pero todos los actos de este hombre fueron por fe. Fue advertido, dice, de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. Que yo no sé si alcanza usted a mirar, hermano, que a detenerse a reflexionar en eso. Qué fe la de este hombre. Noé podía decir, bueno, pero me vas a hablar de que allí voy a guardar a mis hijos y a mis nueras, pero no hay hijos todavía. Noé podía decir, no hay señales no hay. Sin embargo, Noé no solo creyó que Dios iba a mandar el juicio, el diluvio, sino que también creyó que iba a tener mujer, que iba a tener hijos, que iba a tener nuera. Creyó todo el asunto. El hombre comenzó a trabajar, hermano, con una certeza y una gran seguridad, como que era real todo. Igual a como estamos nosotros hoy día. Por eso la Biblia dice que nosotros somos de los que andamos por fe, no por vista. Nosotros, hermanos, igual que Noé, a nosotros nos han dado, se nos ha anunciado, se nos ha dicho lo que va a venir, se nos han dado promesas y nosotros la hemos abrazado con todo el corazón y tenemos esa fe abrazada y creemos firmemente, aunque nunca lo hemos visto, pero creemos con total certeza. ¿Verdad que sí, hermanos? Nosotros estamos en el mismo de Noé. Nosotros estamos incluidos en ese mismo pueblo. Ese mismo pueblo que cree a las promesas
de Dios. Bueno, vaya, mire, ya miramos pues que le creyó a Dios y lo hizo por fe. Comienza a construir, creyó a algo que no se veía, como nosotros. Nunca hemos visto a Jesús, pero sabemos que es real, que existe, que está con nosotros, que va a venir por nosotros, que nos va a llevar un día a vivir a la patria celestial, que vamos a vivir para siempre con Él. Nunca lo hemos visto, pero lo aseguramos, tenemos certeza de que eso es real y eso así va a ser. Fíjense que esto nos podría desviar para otro tema, como decir, qué tremendo, hermanos, porque cuando Noé cumplió el año 600 de su edad, de su vida, exactamente tenía 3 hijos y tenía a las nueras. Y tal como Jehová le había anunciado, cuando tenía 480, las cosas estaban totalmente así. Noé, la mujer, los hijos y las nueras. Esto nos habla, hermano, esto puede desviarnos al tema de la omnisciencia de Dios, de que Dios sabe todo lo que va a ocurrir. Dios conoce el futuro a perfección. Dios sabe lo que va a ocurrir de aquí a 100 años. Él sabe perfectamente lo que va a ocurrir de aquí a 50 años. Él sabe en qué, Él es el que sabe cuándo es que va a venir. Él es el que tiene los planes de tenernos allá en la patria celestial. Él sabe perfectamente el día y la hora cuándo eso va a ocurrir. Nosotros no lo sabemos, pero el Señor sí sabe perfectamente. Es decir, sabe todo nuestro Señor, sabe todo. Dios omnisciente que todo lo sabe. Dios sabía, hermanos, 480 años cuando se da el anuncio, pero Él sabía perfectamente que en el año 600 ya Noé iba a tener 3 hijos, iba a tener nuera. Hermanos, ahí está ese primer punto, un acto de fe maravilloso por parte de Noé. Bueno, Noé abrazó el anuncio, abrazó, hermanos, el plan de Dios. Cuando Dios le dijo, tengo este plan, hazte un arca, hazte aquí. Vamos a otra parte ahora de parte de Noé. Cuando Dios le ha dicho, este es el plan, ahora lo que yo necesito es que tú te involucres. Esta va a ser tu parte. ¿Cuál va a ser tu parte, Noé? Verso 14. Lo que Noé tenía que hacer era, hazte un arca de madera de gofer. Eso es lo que a ti te toca, Noé. Eso vas a hacer tú. Hazte un arca. Miren, hermanos, aquí encontramos nosotros lo que es exactamente el llamado de Noé. Lo primerito que Dios le encargó a Noé aquí fue, Noé, en vista del plan que te he mencionado, en vista de lo que te he dicho que voy a hacer, necesito que tú te prepares una arca. Una arca. Hermanos, aquí hay algo muy importante también, y es que muchas veces nosotros en nuestra mente confundimos, y cuando hablamos del arca de Noé nos imaginamos, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué nos imaginamos? Un barco, un gran barco nos imaginamos, un barco. A veces en las pinturas o caricaturas dibujan el arca de Noé y lo presentan como un gran barco sobre las grandes olas. Pero sabe que de acuerdo al verso 14 le dijo, hazte un arca de madera de gofer. Dios no le dijo, hazte un barco. Le dijo, hazte una arca. Y una arca, ¿sabe que una arca era? Una caja, un cofre, dice el original. Una caja. No es un barco. No tiene punta para donde va no tiene punta para allá, no tiene un timón, no tiene parte frontal, no tiene parte trasera. Es una caja lo que Dios le dijo. En otras palabras, Dios le dijo, en otras palabras, Dios no le pidió un barco, sino que le pidió una caja para encerrar y flotar. Es todo lo que Dios le pidió. Claro, pero nosotros a veces nos hacemos la idea de que un gran barco. Y que construyó un gran barco. No era barco.
Si hubiese sido barco, tenía que haber sido para que cuando estaba lleno y estaba inundado de agua, el barco tenía que ser para, vamos a ir a dar para allá ahora. Se cubrió el volcán este y vamos a movernos para allá. Ya aquí estaba el cerro tan alto y no hay nada. No vayamos a chocar y vamos. No, hermano. El asunto era una caja para flotar. El original dice un cofre. Era un cuadro. Era un gran cajón. Era una gran caja. No un barco. Ahora, hermanos, aquí, enseguida, usted mira que Dios comienza a darle detalles de cómo quería que fuera. Y en los detalles del tamaño que se le da, en el 14b hasta el verso 15, encontramos los detalles y le dice, en nuestra Biblia dice codos. Aquí la Reina Valera dice codos. ¿Verdad que así dice? Pero usted y yo no sabemos cuánto era un codo. Y para saber cuánto era un codo, muchas de nuestras Biblias tienen en la parte de atrás la tabla de pesos y medidas. ¿Verdad que sí? Las Biblias de estudio traen las tablas de pesos y medidas. Y usted puede traducir cuánto era un codo. Oh, era tanto, medía tanto. Traducido a nuestro tiempo viene a ser tanto. Pero ya hay otras Biblias que hoy ya, con diferentes, con el lenguaje actual. Y ahora no lo dicen con claridad. De manera, hermanos, que el tamaño de aquella gran arca o de aquello que estamos mencionando, de aquello tan inmenso, enorme, ¿sabe cuánto era? Le dijo la Anás, en palabras ya traducido a nosotros, sería de 140 metros de largo. Mire cómo iba a ser. Primero, no era un barco, era una gran caja. ¿De cuánto iba a ser? 140 metros de largo. ¿Cuánto será 140 metros de largo? ¿Cuántos metros habrán de aquí hasta la pared allá? Calculen más o menos. Imaginemos 140 de largo. Enseguida imaginemos 23 de ancho. ¿Cuántos metros habrán de allá para acá? No creo que hayan 23. ¿O creen que sí? Mano Fabio, ¿usted cree que hay 23? Hay más aquí, de 23 metros. Por ahí. No sé, pero los que saben de metro, ¿cuánto es metro más o menos? Como por aquí a mi altura. 3 pies. Sí. Cuenten 23 metros así de ancho, pero 140 para allá, pero 23 para allá. Y le dijo Dios, de altura, vimos que eran 3 pisos, ¿verdad? Primero y segundo y tercero le harás, le dijo. Esos, los codos que menciona allí, hermano, equivale a 14 metros de alto. 14 metros de alto hoy día sería un edificio o una casa tan alta como de, ¿cuánto será? Esto ha de tener unos 3 metros. Unos 3 metros. Imagínense 14 metros para arriba. Estamos hablando de una estructura aproximadamente de unos 4 cuartos para arriba, ¿o no? Unos 4 cuartos, 3 cuartos. Esto lo digo, hermanos, para que ustedes y yo imaginemos y tratemos de visualizar cómo era la construcción que estaba haciendo Noé. 140 para allá, 23 metros para allá y 14 para arriba. Acuérdese que Dios en la lectura le dice, le harás compartimientos. Adentro le vas a dividir, le vas a hacer departamentos, le vas a hacer compartimientos. Adentro. Ahora, usted dirá, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque pensar en la construcción de ese enorme cajón, digamos,
Para Noé solito, eso necesitaba, ¿cómo le llaman, hermanos, los de construcción? Hay unas grandes vigas inmensamente que solo las mueven ¿cómo le llaman a eso? Sí, los vines, es vines, ¿verdad? Que eso no lo puede mover un hombre así nada más. Siempre, hermano David, se ocupan máquinas, ¿cierto? Para mover eso, hombres no lo hacen, ¿verdad? Para mover un vin. Una cosa tremenda. Lo que quiero enfatizar en esto es que para Noé hacer esa construcción de eso que ya mi hermano dice, esa gran caja, Noé no podía hacerlo solo. Definitivamente no podía hacerlo solo. No podía. ¿Y cómo es que no podía? Si usted dijera, pero los hijos le ayudaron. Ya yo le dije que los hijos nacieron cuando él ya tenía 20 años en el proyecto. Él comenzó a los 480 años a construir eso, desde el anuncio para acá. Los hijos nacieron a los 500 años. Y acordémonos que los niños nacen y ellos no están capaces para trabajar hasta, ¿qué será? Le ayudan a uno quizás de los 20 años para adelante, los 18 para adelante. De manera que Noé, para construir eso, tuvo que necesitar mano de obra. Tuvo que necesitar gente que le ayudara. ¿Cómo Noé iba a poder traer madera desde tan lejos? ¿Cómo Noé iba a poder él solo poner las grandes vigas, hermano, que conocemos? Las grandes columnas él solo. No. Y tampoco usted puede decir, no, pero toda la gente le colaboró. Mentira. ¿Por qué decimos que no le colaboró la gente? Es que nadie creía en lo de Noé. Nadie le apoyaba en la visión. Nadie creía en lo de Noé. De manera que esto nos lleva a concluir claramente que Noé tuvo que pagar la mano de obra. Pagar la mano de obra. No tenía otra forma de hacer el proyecto, de hacer el trabajo. Tuvo que contratar obreros. Tuvo que pagar mano de obra. No tenía otra alternativa. Tuvo que comprar madera. Ya yo hablé de la magnitud de esa caja. ¿Cómo iba a ser Noé él solo para traer tanta madera? No podía. En fin, este hombre tuvo que pagar empleados y lo tuvo que pagar saber por cuántos años. ¿Sabe de qué nos habla esto? Por eso los comentaristas llegan a pensar que Noé no era un hombre pobre. No era un hombre pobre. Se cree que Noé tenía buenos recursos. Por lo menos se cree que si Dios le encargó esa misión que iba a demandar mucho gasto económico, Dios, como lo hace siempre, tuvo que proveer todos los recursos. Seguramente, para poder pagar tanto empleado, Dios tuvo que proveerle los recursos a Noé para que pudiera pagar, para que pudiera hacer aquello. Pero si eso fue así, hermano, también aquí hay algo más que tenemos que ver, y es que, hermanos, Noé tuvo que poner de lo suyo propio. Noé tuvo que poner de sus propios recursos. Todo lo que Noé tenía como sus propios recursos económicos, todo lo que Noé tenía, todo lo invertía en el proyecto que Dios le había dado. ¿O creen ustedes que le regalaban las cosas? No crea usted que le regalaban las cosas. Si la gente lo tenía por loco a Noé, entonces no le regalaban. Noé tenía que poner de sus propios recursos. Y lo hizo así por tanto tiempo, casi, dice la Biblia, 120 años. Este hombre poniendo de sus propios recursos, trabajando, construyendo, haciendo el proyecto. 120 años, hermanos. Y es que movidos por la fe se hacen cosas, hermanos, que parecen locuras claramente. Por la fe se hacen cosas sorprendentes. Y esto es lo que hacía Noé. Poner de sus propios recursos. Y algo más que hacía este hombre, que mientras construía, mientras llevaba adelante el proyecto, anunciaba, predicaba que había o que venía un diluvio. Predicaba, dice segunda de Pedro, que dijo Pedro más tarde en su epístola, que Noé era un pregonero de justicia.
un anunciador de justicia. Uno que decía, miren hombre, estamos muy desviados, estamos marchando muy mal, arrepiéntanse, volvámonos al Señor. Era un hombre que anunciaba, hermanos. Su mensaje era la justicia de Dios. Predicaba la justicia de Dios. Construía, predicaba, anunciaba. Construía y con su misma construcción llamaba la atención. No dude usted que seguramente la gente del entorno, por curiosidad, se acercaban a ver aquella enorme construcción. ¿Y para qué, don Noé? Y Noé tenía que dar explicación, y si no daba la explicación ya la gente ya lo sabía. Eso de que se estaba construyendo el arca ya era hermano, ya era un mensaje. Ya era un mensaje para toda la generación de aquel momento, de que el asunto que Dios había anunciado era algo serio. Era algo real. Esto no es una broma, esto no es un juego. Se está construyendo el arca y esto es por algo que viene. En otras palabras, era algo serio. Y allí estaba, hermanos, construyendo, predicando y construyendo. Aquella construcción del arca era ya un gran mensaje para toda la gente. Para toda la gente. No solo la gran construcción, sino que añadido a la gran construcción, la familia de Noé, la mujer y los hijos y las nueras, el estilo de vida de esta familia, de esta gente. Su estilo de vida era diferente al de la generación que le rodeaba. Y el llevar ese estilo de vida distinto, diferente, eso, hermano, hacía o ya era un mensaje para la generación de aquel momento. Aquello ya era un mensaje, aquello era algo que la gente lo veía ahí. La manera de vivir. ¿Cómo vivía la familia de Noé? Noé, la mujer, los hijos y las nueras enfocadas en un proyecto de construcción. ¿Cómo vive esa gente? No, esa gente está enfocada en un proyecto que dicen ahí, construyendo esa gran caja. Ya ve cuánto tiempo llevan. Ahí está esa gente construyendo. ¿Cómo estaba esta gente, esta familia? Totalmente enfocada en la construcción de aquella gran caja. Su vida entera estaba dedicada a algo que nadie dedicaba su tiempo. La familia de Noé estaba enfocada y dedicada a algo que el entorno, que la demás gente no le importaba nada. Pero cuando vemos a Noé y su familia, enfocado en la construcción, dedicado a la construcción, todos los recursos que le llegaban, los recursos económicos que llegaban a la familia de Noé, vamos a invertirlos en el arca, vamos a pagar más empleados, vamos a comprar más madera, vamos a comprar clavos, vamos a comprar más brea, vamos a comprar más, y vamos a hacer más, y vamos a hacer más, y más, y más. Todo lo que le llegaba a Noé era, invertámoslo en el proyecto. ¿Qué estilo de vida la de esta familia? Un estilo de vida diferente. Un estilo de vida muy distinto. Espero que se esté entendiendo, hermanos, el mensaje. Noé demostró que se podía vivir para Dios, aún en medio de aquel mundo donde nadie le importaba ni quería nada de Dios. Noé con su familia demostró que se podía vivir con un enfoque distinto. Cuando todo el mundo buscaba una misma cosa, los deleites, los placeres, entretenimiento, diversión y todo lo que quiera, y pecado y maldad. Noé, la familia de Noé tenía un proyecto. No, nosotros estamos enfocados, nosotros hemos abrazado la promesa que me dio Dios. Él me dijo que va a traer un diluvio. Él me dio la promesa que me va a guardar a mí dentro de esa barca. Nosotros tenemos un enfoque distinto. Allá ustedes, pues si no quieren está bien, pero yo y mi casa, decía Noé, vamos a vivir distinto. Yo sé lo que Dios me ha dicho y lo que Él me ha dicho lo va a cumplir, decía Noé. Y en base a eso
vivía su vida, hermano. Lo mismo tenemos que hacer hoy día el pueblo del Señor, hermano. Cuando nuestro mundo no quiere nada, nosotros tenemos que saber y tener claro qué es lo que Dios nos ha prometido, qué es lo que Dios nos ha dicho, cuáles son sus promesas, cuál es el mensaje de Dios para nuestra alma, su promesa, su palabra, su pacto con nosotros. Tenemos que tenerlo claro y en base a eso hemos de vivir nuestra vida en este mundo. Si otros no quieren, quiera usted, hermanos. Si otros no quieren seguir, siga usted. Hay que ver a quien no quiera. Nuestro papel es decirle: mire, este es el camino, mire, esta es la verdad. Pero si no quiere, usted no lo puede obligar. Pero si otros no quieren, siga usted. Si su papá no quiere, quiera usted. Si su mamá no quiere, quiera usted. Si sus hijos no quieren, quiera usted. Si su tío no quiere, quiera usted. No importa que no quiera, usted debe de ser como la familia de Noé, que todo el entorno no quería de Dios, pero Noé sabía lo que Dios le había dicho y sabía que no le iba a fallar su Dios. Allí estaba Noé predicando, allí estaba pasando el tiempo, hermanos, y no paraba, no cesaba de predicar. Y decía yo que aquella gran construcción y la familia misma de Noé eran un mensaje, eran una señal, era algo que la gente del entorno tuvo que mirar y decir: pero qué raro esta gente cómo vive. Era una señal. En fin, hermano, el arca vino a ser como el testigo de que allí se predicó, de que allí se anunció que venía un juicio. El arca vino a ser tiempo más tarde, aquel cajón vino a ser tiempo más tarde. La gran señal estaba ahí como testigo de que ahí se había anunciado que venía un día de juicio. Como hoy día está la iglesia en este mundo. Como hoy día la iglesia en este mundo, esparcida en toda la tierra, como una señal, como algo que llama la atención, como algo que debe de nuestro mundo de mirar y decir: oye, pero qué tanto, cómo se predica. Mira, hay evangelio allá. Mira, en aquel país el 40% casi son evangélicos. Mira el evangelio en tantas partes de la tierra. Eso debe de llamar la atención a nuestro mundo, hermanos. Sin embargo, como dice la Biblia que pasó allá, dice la Biblia que vino el diluvio, dice el Nuevo Testamento, y se lo llevó a todos. Dice que no entendieron, no comprendieron, no entendieron la señal, no entendieron aquello que se estaba dando. Quiera Dios que esta mañana, si hay una persona en este lugar, hermano, que está oyendo la palabra del Señor, quiera Dios que usted sí entienda, hermano, que esta predicación, que este mensaje de la palabra de Dios es semejante a lo que era aquella caja en aquel tiempo cuando se estaba construyendo. Asimismo, hoy el mensaje de salvación, el mensaje que anuncia que Cristo viene pronto, está aquí, hermano, y debe de ser un mensaje, una señal de que es tiempo de escapar. Ojalá y entendamos hoy. Hoy es el tiempo de entender eso. Hoy es el tiempo de entender. Aquella gente no entendió, pero hoy es el tiempo. Hermanos, el tiempo se va, pero en el verso 17 todavía Dios volvió a repetir, hermanos. Dice el verso 17: y he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, dijo Dios, repitiendo aquel mensaje. Y más tarde, hermanos, en Hebreos 11, verso 7, como ya leímos, nosotros encontramos, hermanos, diciendo el pasaje de Hebreos 11, 7, dice que Noé condenó aquel mundo. Si lo leemos, dice: por lo cual también, a ver si no lo leemos, Hebreos 11:7, y con esto vamos a concluir. Veamos lo que dice Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y esto es lo que me interesa hoy. Y por esa fe que tuvo Noé,
Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe condenó al mundo. Quiero llamar al hermano del instrumento, si viene el hermano que estaba en el piano, por favor, y concluyo ahora. Fíjese lo que dice. Dice, por esa fe Noé condenó al mundo. Hermanos, ¿qué habla o qué? Eso lo hemos explicado en varias ocasiones, en miércoles quizás lo hemos explicado. Que condenó, dice, condenó al resto por esa fe. Esto es semejante, hermanos, a que quizás alguien hoy día diga, no, yo para ser evangélico y no, yo en verdad yo sí quisiera ser evangélico, yo sí quisiera ir a la iglesia, pero ¿para qué? No se puede, sí. Todos son una, y que diga ahí, ¿verdad? Todos son iguales, y mira lo que hizo fulano, y mira la fulana, y mira que yo conozco aquí, yo conozco allá, y mira para qué. Así que, no, ¿para qué ir ¿para qué buscar las cosas del Señor? Quizás alguien dice así, usted está acostumbrado a escuchar eso. Pero lo cierto es que cuando alguien dice eso, hermanos, se equivoca. Porque aunque es cierto que hay pueblo, hermanos, entre el pueblo de Dios se ve de todo, pero también es verdad que entre el pueblo, el linaje santo de Dios, es verdad también que hay gente santa, que hay gente justa, que hay gente que de verdad vive para Dios, hay gente que de verdad se guarda, hay gente que de verdad vive, hermanos, la palabra del Señor. Y esa gente que de verdad vive para Dios condena a aquel que dice, no, ¿para qué ir si todos son iguales? No, esa gente que se guarda santamente para Dios, esa gente con su conducta condena a aquel que dice, no se puede. Hay una canción, decía en aquellos tiempos, aquel hombre, Vicente Fernández, decía, ese era el tiempo que yo escuchaba música, hermano, decía ese hombre que él admiraba, cómo un hombre podía estar 7 noches en la misma cama, decía, lo admiro, decía, mi respeto, decía, en uno de sus cantos decía, admiro a esa gente, decía yo no he podido, decía, dormir 7 noches en la misma cama. Basta, decía ese hombre, con oler el perfume de mujer, decía, yo siento, decía que no puedo, decía ese hombre. Así decía, dice uno de sus cantos. Y dice que admira al religioso, al sacerdote, cómo puede, dice, aguantarse, dice, cómo puede, dice. Pero el que así piensa queda condenado por aquellos que sí lo hicieron, que sí se han mantenido santos, que aunque otros fallan, ellos se han mantenido fieles, se han mantenido puros, se han mantenido, hermanos, en obediencia, con defectos, con deficiencias, es verdad, pero con todo se han mantenido y Dios los ha ayudado, y porque ellos han podido, todo el resto que dice no se puede, queda condenado. No, con eso se condena. ¿Saben? Esto es semejante a alguien, hermano, en una aula de clase. Es semejante a alguien que va a una prueba, a un examen. Y el examen está difícil. Y de los 10 estudiantes, 9 me salieron con 4, con 3. Pero hubo uno que me sacó 9.90. Ese que sacó 9.90 condenó a los que sacaron 3 y 4. El que sacó 9.90 me está diciendo es que sí se puede. Lo que ellos sacaron mal es porque no estudiaron, no aplicaron los métodos correctos, no se prepararon lo suficiente. Cuando veo que hubo uno de los 10 que sacó 9.90 y todos los demás sacaron 3 y 4, el de 9.90 dice, no, aquí el que sacó 9.90 los condenó a ustedes, muchachos, porque aquí se ve que sí se puede. Así que ustedes quedan reprobados. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo aquí cuando dice que Noé condenó a aquel mundo antediluviano. Porque Noé, a pesar de que nadie quería, él con su familia demostró que sí se puede obedecer a Dios, que sí se puede abrazar estas promesas, que sí se puede seguir adelante, que sí se le puede creer a Dios, que sí se puede abrazar estas promesas.
Aleluya. Sea usted como Noé, hermano. Seamos nosotros como Noé. Seamos nosotros de lo que hacemos como Noé, hermano, que abrazamos esta promesa. Que pase el tiempo, que pasen los años. Otros no quieren, es verdad. Pero usted y yo sigamos adelante y abracemos estas promesas. Porque así como Noé se le dieron promesas, a nosotros se nos han dado también, hermano. Y esas promesas tarde o temprano se harán realidad. Porque aquel día, hermanos, en el tiempo de Noé, hermano, cuando Dios envió el diluvio y el arca empezó a flotar y a levantarse, ese día, hermano, cuando la gente lloraba y clamaba y Noé encerrado en el arca, hermano, se podía escuchar quizás los gritos, como lloraban y tanta cosa. Ese día, ante los ojos de toda aquella generación, Dios honró la fe de Noé levantando aquella arca para arriba. El agua subía, el arca flotaba más arriba y más arriba. Y la gente miraba aquel gran cajón. Dios estaba mirando y estaba diciendo: Dios, así honro a aquellos que abrazan mis promesas. Así honra a Dios a aquellos, hermanos, que confían en Él, que abrazan su palabra, que abrazan su promesa. Así que un día Dios honrará nuestra fe. Yo le animo a que sigamos adelante. No importa que el tiempo pase, no importa cuándo sea, sigamos adelante en el nombre santo del Señor. Un día Dios honrará nuestra fe. Le pido que cerremos con una oración y estemos de pie. Amado Dios, aquí está tu palabra, Señor, donde hemos visto a Noé, Señor, aquel hombre, todo lo que le costó la construcción de aquella misión, aquel gran proyecto, pero tú honraste la fe. Llegó el momento cuando tú honraste la fe, no lo dejaste avergonzado, no lo dejaste ahí solamente con la promesa, tú honraste la fe de Noé, Señor, y hoy lo tenemos como un ejemplo, como un modelo para nosotros, Señor, imitar sus pisadas, sus huellas, para seguir adelante. Señor, esta mañana yo te pido que aumente nuestra fe, que nos dé fuerza, que nos dé ánimo, que nos des valentía, que nos des lo que necesitamos, Señor, para seguir avanzando en este camino de la fe, Señor Santo, haciendo una diferencia en medio de nuestro mundo, en medio de nuestra generación. Ayúdanos, Señor, a vivir como Noé, que nosotros seamos también parte de aquellos, Señor, que heredan las promesas, Señor, por su fe en tus promesas, en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Noé. Gracias, Señor, por la vida de Noé. Muchas gracias por esos ejemplos de fe, Señor. Muchas gracias, Señor. Si esta mañana hay una persona entre nuestra reunión, en esta congregación, si hay una persona que ha venido a este lugar y siente en su corazón que necesita arreglar su vida, que necesita venir a Cristo, que necesita ponerse a cuentas con el Señor. Si hay alguien que ha venido a esta reunión y reconoce que necesita decirle a Dios: quiero comenzar de nuevo, quiero que me perdones, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que he andado mal, que he andado apartado de tu camino. Si esta mañana hay esa persona entre nosotros, si se encuentra esa persona, le pedimos: levántenos su mano o camine al frente, venga Cristo Jesús, reciba al Señor como su Salvador. Venga Cristo si está entre nosotros esa persona. Nosotros oraremos por usted y nos será contentamiento, un placer será orar por usted. Solo si hay esa persona le decimos que venga Cristo. No se vaya sin Jesús. Este es tiempo de salvación. Este es el tiempo último de acuerdo a la palabra de Dios. Hay peligro en andar viviendo sin Cristo en este tiempo. Es necesario venir a Jesús. No viva sin Jesús. No vague la vida sin Jesús. Venga Cristo. Él le ama. Él espera con los brazos abiertos. Él está llamando. Si lo hay, le decimos que venga. Y lo esperamos y oramos por usted. En el nombre de Jesús hemos hecho este llamado y hemos predicado la palabra. Cierro este tiempo, Señor, dándote gracias por la predicación y por todo el culto. Gracias por todo, Señor.